Buenas a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la temática, la fábula. Quien les habla una vez más, su profesor Ulises Oria. Acompáñenme. Reflexiona. ¿Recuerdas algunas fábulas que hayas leído? Elige una y nárrala oralmente. ¿Quiénes eran los personajes de esa fábula que recuerdas? ¿Crees que las fábulas tienen un mensaje moralizador? ¿Por qué? ¿Qué es una fábula? Recordemos que la fábula es un breve relato ficticio. Generalmente las fábulas son de carácter ficticio, es decir, que no son reales, en prosa o en verso. Pueden intervenir personas, animales y otros seres animados o inanimados, pero generalmente en la fábula participan personajes de animales, ¿ok? Esto hay que destacarlo. ¿Cuál es la intención de una fábula? Tiene un fin didáctico, es decir, busca enseñar a través de una moraleja, frecuentemente manifestada en una moraleja final, lo que yo les venía diciendo. La intención de la fábula siempre va a ser enseñar a través de la moraleja. ¿Cuáles son los elementos presentes en la fábula? Por supuesto, en una fábula tiene que haber un narrador, que es el que cuenta la historia, la fábula, ¿verdad? Tienen que haber personajes, por lo general en las fábulas son animales. Tienen que haber acciones, está conformada por acciones, estas acciones van a ser interpretadas o realizadas por los personajes. Tiene que estar enmarcada dentro de un lugar, un espacio, sea un bosque, una isla, una playa, en un contexto, en un lugar específico donde se va a llevar a cabo la historia, en un tiempo determinado, y finalmente debe tener una frase que indique la moraleja final del cuento, o más bien de esta historia. Recordemos que la fábula es una historia que tiene un final, que tiene un fin didáctico, es decir, que nos enseña, bien sea el valor del amor, del respeto, de la honestidad. Es decir, muchos valores están implícitos en la moraleja de la fábula. ¿Cuáles son las características principales de la fábula? En primer lugar, narra un hecho con mucha brevedad, es decir, brevedad narrativa, es breve, corto, intemporalidad en las acciones. Los personajes en su mayoría son animales o seres humanizados. Los temas tratados son los vicios y las virtudes. La presencia de una moraleja al final también es una de las características principales de la fábula. Ahí tenemos un ejemplo de la moraleja, ¿verdad? El pastorcito mentiroso. ¿Cuáles son los recursos que presentan las fábulas? Recordemos que la fábula presenta tres recursos. Se da en la fábula, los personajes participan a través de un diálogo directo. Este diálogo es donde se reproducen literalmente las palabras de los personajes. Ejemplo, el lobo le preguntó, ¿a dónde vas? Fíjense, hay un diálogo directo entre los personajes. También hay un diálogo indirecto, se reproduce la conversación, pero no textualmente. El lobo le preguntó a dónde iba, de forma indirecta. Generalmente las fábulas también presentan la rima consonante, ¿verdad? Cuando existe igualdad en los últimos sonidos de cada verso, a partir de la última sílaba tónica, asusta o gusta. Esto cuando la fábula está escrita en verso, ¿no? Generalmente la fábula está escrita por lo general en prosa, pero cuando está escrita en verso, prevalece la rima consonante en las últimas palabras del verso.
Leamos la siguiente fábula. Lee y observa el ratón y el gato. Alguno que ha alabado una obra ignorando quién es su autor, suele vituperarla después que lo sabe. Tuvo Esopo famosas ocurrencias. Recordemos que Esopo fue uno de los principales creadores de la fábula. Se dice, haciendo alusión a este gran escritor, dice, tuvo Esopo famosas ocurrencias. ¡Qué invención tan sencilla! ¡Qué sentencias! He de poner, pues, que la tengo a mano. Una fábula suya en castellano, ¿eh? Ano, ano, lo que yo le decía, rima consonante. Cierto, dijo un ratón en su agujero. No hay prenda más amable y estupenda que la fidelidad. Por eso, quiero tan de veras al perro perdigüero. Un gato replicó, pues esa prenda yo la tengo también. Aquí se asusta mi buen ratón, se esconde y torciendo el hocico le responde, ¿cómo? ¿Las tienes tú? Ya no me gusta. La alabanza que muchos creen justa, injusta le parece. Si ven que su contrario la merece, ¿qué tal, señor lector, la fabulilla? Puede ser que le agrade y que le instruya. Es una maravilla. Dijo Esopo una cosa como suya. Pues mire usted, Esopo no la ha escrito, salió de mi cabeza. ¿Con que es tuya? Sí, señor erudito, ya que antes tan feliz le parecía, critíquemela ahora porque es mía. Tomás de Iriarte, escritor español, esta gran fábula, que está escrita en verso. ¿De qué nos habla la fábula? Tarea para la casa. ¿Cuál es la enseñanza o moraleja? Analicemos la siguiente fábula. El pastorcito mentiroso. Érase una vez un joven pastor que cuidaba de su rebaño de ovejas cerca de un pueblo. Un día pensó en hacerles una broma a sus vecinos para divertirse. Así que se dirigió al pueblo corriendo mientras gritaba, ¡viene el lobo! ¡Ayúdenme! ¡Viene a comerse a mis ovejas! Los habitantes del pueblo dejaron su trabajo y corrieron hacia el prado para ayudarlo. Pero cuando llegaron allí, el muchacho se burló de ellos y de su esforzada carrera, porque no había ningún lobo. ¿Cuál es la moraleja? No debemos mentir, siempre debemos hablar con la verdad. Fíjense que en esta historia nos habla de un valor, la honestidad, el pastorcito mentiroso, ¿verdad? Entonces nos enseña que siempre debemos decir la verdad y no burlarnos de las personas, ni del esfuerzo que ellas hacen, ¿verdad que sí? Porque eso está mal, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de una historia, de una fábula escrita en prosa, y la fábula anterior estaba escrita en verso. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Recuerden que para esta actividad tendrán la oportunidad de crear con su inteligencia magistral una fábula, preferiblemente, por favor, que los personajes sean humanizados, es decir, sean animales, como si fueran, que hablen, que canten, que lloren. Su profesor, Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.